súper. Bien, necesito que hagan lo siguiente. Voy a prender la cámara y que me copien. Que traten de mover su dedo pulgar a la base del meñique. ¿Ya? Después que avancen por el meñique a la punta de los dedos y que bajen por el índice hasta la base del índice. En otras palabras, estamos haciendo lo siguiente. Aquí. Tenemos la mano, pulgar, índice, ups, medio, anular, meñique. Pucha, me salieron esas líneas para el lado, voy a tener que bajar de nuevo. A ver, mejor busco una diapositiva que tenga la mano así abierta que... Esa. Ya. Lo que vamos a hacer entonces es una prueba de funcionalidad de nuestra mano. Y esa prueba de funcionalidad, algunos le llaman prueba de Kaplan-Meier, así como se escribe. Kaplan-Meier. Ya, prueba de mano. Y lo que hace esa prueba es dividir, necesito que se fijen aquí en la diapositiva, voy a tomar la manito esta, vamos a hacer un pequeño zoom. Aquí. Y vamos a dibujar unas líneas aquí, que son los pliegues de flexión. Y el pliegue de la base de la mano, tenemos este de aquí. Y vamos a posicionar esto como número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e incluso lo podemos llamar aquí al 11. Ahora sí vamos a hacer el zoom. Aquí. ¿Se entiende un poco lo que acabo de dibujar en la imagen? Que en la misma mano, ¿cierto? Dependiendo de los pliegues que tiene nuestra mano, bajo la base del índice, o sea, en la base del índice le vamos a llamar a eso el número 1, la primera falange 2, segunda falange 3, la tercera falange 4, 5 la punta del dedo medio, 6 la punta del anular, 7 la punta del meñique, 8 la falange intermedia del meñique, 9 la falange proximal del meñique, 10 la base del meñique donde está el pliegue de flexión de los metacarpos, o algunos le llaman la línea, no sé, de la vida, del destino, no sé cómo se llamará, estoy inventando, y otra bajo esa línea, bajo ese pliegue de flexión, el punto 11. Entonces quiero saber hasta dónde llegan. Con la punta del pulgar, ¿hasta qué punto de esos pueden llegar? Yo puedo llegar hasta el 10 con esfuerzo. El pulgar no me da tanto. Llego con el rango pasivo, pero el músculo no me da para llegar allá con fuerza. Llego hasta el 10 y al 11 no. Al 11 no llego. Por más que quiera flectar el pulgar. Ah, sí puedo llegar un poquito. Llego al ¿Ya? 11 sin problema. Al 11 sin problema. Sin forzarlo. No, o sea, sin tomar el dedo. Wow. Sí, sin tomarlo el dedo. Yo llego al 10. Al 10 bien, Sí, ¿cierto? Pero el... bajo la línea ahí. ¿Alguien llega a menos de eso? ¿Alguien llega solamente hasta el 9? Profe, yo llego al 10, pero con molestias. Al 10 como yo igual, a mí me molesta mucho para llegar al 10, Sí, como que me tensa mucho, me sí me molesta molesta mucho. el pulgar. Bien, ¿qué ocurre? Ahora quiero que extiendan la mano, que abran la mano bien grande y traten de ir, pero firmando la zona del carpo, fijándola, ¿ya? Quiero que se fijen que uno casi no se puede llegar ni siquiera al tercero dedo, cuarto dedo, ¿ya? Lo que estamos haciendo es
disminuir, fíjense en la mano, la forma arqueada y aumentar los arcos. ¿Ya? La mano naturalmente es arqueada, es cóncava en su zona palmar. ¿Ya? Cuando la mano puede arquearse tranquilamente y los dedos tienen su función muscular, su función articular, ¿cierto? Con los rangos permitidos, etc., nosotros deberíamos lograr esta condición funcional, por lo menos hasta el 10, con una pequeña molestia, sí, porque el volumen de los músculos molesta, porque se tensa en la zona dorsal del pulgar, etc. Pero hasta el 10 es un buen indicador funcional. Si yo llego hasta el 10, quiere decir de que mi pulgar es capaz de recorrer cualquier parte de toda esta zona intermedia entre todos los dedos. La zona de la palma no, porque el pulgar no llega hasta la palma, pero sí la base de los dedos y todos los dedos hacia su parte más distal. Y esta capacidad del pulgar de llegar hasta cualquier parte de la mano, de los dedos hacia arriba, ¿cierto? Hacia distal, habla de una capacidad funcional avanzada de nuestra mano. Con esta condición, yo puedo tomar lápices, puedo escribir, ¿cierto? Puedo tomar el celular, aquí puedo teclear en el celular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Puedo tomar una aguja, puedo mover la aguja a través de un hilo, ¿cierto? O sea, el hilo a través de la aguja, mejor. Adaptarme a diferentes formas, me puedo adaptar, no sé, a la forma de unas llaves, ¿ya? De un mouse. Profesor, Entonces, ¿tendría dígame. que ver con la capacidad fina también, o no? Sí, ¿por qué? O sea, no con la capacidad fina desde el punto de vista de la coordinación. Recordemos que en este ramo solamente estamos hablando de lo mecánico. ¿Ya? Todo lo que es coordinación y capacidades de movimiento de que yo los pueda controlar dependen del sistema neuromuscular. Nosotros estamos hablando en esta asignatura solamente de los movimientos articulares. ¿Ya? ¿Lo podría hacer? Sí. Ahora, que lo controle o que lo coordine es otra cosa. Eso depende de otros procesos que lo vemos en el siguiente ramo, que es análisis del movimiento y control motor. ¿Ya? Ah, ya, De gracias. cómo yo controlo mis movimientos. Pero me refiero a que por rango de movimiento y por posibilidades, la mano lo debería poder hacer. Si no tengo ningún problema desde el punto de vista neurológico, de control motor, ¿cierto? De coordinación, debería poder hacerlo sin problemas, en una etapa de crecimiento, en un desarrollo psicomotor natural, normal. ¿Ya? Entonces, esta condición se da gracias a la forma arqueada de mi mano. ¿Ya? Esa es la primera condición, los arcos que tiene la mano. Una forma cóncava por la zona palmar que me permite que los dedos, sumado a las adaptaciones que hace la zona del carpo en diferentes regiones, ¿cierto? Metacarpo, carpiana, carpo carpiana y carpo radial, ¿cierto? Diferentes adaptaciones en la palma de mi mano que hacen que la mano se pueda adaptar a diferentes formas. De hecho, dentro de los primates, ¿ya? El humano, ¿cierto? Dentro de la línea de los primates, el humano es el que tiene es el único que tiene la posibilidad de hacer la oposición, de que el dedo pulgar vaya y se enfrente a la cara dorsal, perdón, enfrente de las caras palmares de los dedos junto a su cara palmar. El resto de los primates puede manipular, sí, pero lo hacen solo con aducción. No lo hacen con oposición, lo hacen con aducción. Esta manipulación con oposición me abre infinitas posibilidades funcionales, ¿ya? De adaptación a diferentes formas, de agarres con más fuerza en ciertas posiciones en particular. Obviamente cada una de las especies desarrolla sus habilidades. Hay fuerzas de flexión de dedos que nosotros no tenemos, que sí lo tienen otros primates, por ejemplo. Pero desde el punto de vista fino, movimientos más precisos, los tiene el humano. Y se da gracias a esta oposición del pulgar. De hecho, cuando hay una parálisis del nervio mediano, que es el nervio que va a inervar al músculo oponente del pulgar, que se paraliza y no puedes hacer oposición, y se llama mano de simio, porque la mano adopta esta posición. Y si se fijan, es como recordar un simio, porque solamente puedo hacer aducción del dedo pulgar y no oposición. Esta oposición, siguiendo con este concepto, me va a permitir desarrollar tres tipos de pinza. ¿Ya? Y la pinza la vamos a llamar dependiendo de qué punto de los dedos está en contacto.
La primera pinza, y es la más fina, ¿ya? La más precisa, se llama pinza término-terminal. Es decir, la parte terminal del dedo pulgar con la parte terminal de alguno de los otros dedos. ¿Ya? Pinza término-terminal. Y podemos hacer ese tipo de pinza. ¿Ya? Con este yo puedo, por ejemplo, tomar un lápiz, tomar una aguja, tomar un botón, ¿ya? Tomar cosas muy pequeñas, pero muy pequeñas detalladamente, ¿cierto? Con este tipo de pinza. La siguiente pinza que permite hacer esta globalidad de movimientos de la mano y del pulgar, ¿cierto? Es la pinza término medial. Y significa que el final del pulgar va a cualquier punto del dedo, que no sea la punta, por su cara palmar, término medial. Este tipo de pinza, por ejemplo, si yo quiero tomar, no sé, una tarjeta, eso es término medial. Si yo la tomo ahora en esa posición, es término terminal. Y nos falta una que es la término lateral. Y corresponde, disculpen, denme un segundo. Bien, corresponde a el pulgar tocando con cualquier zona lateral de los dedos. No por su cara palmar, sino que por su cara lateral. Por ejemplo, aunque no estaba preparado, lo que hacemos con el control remoto. Que si yo saco el control remoto, es lo mismo que estar presionando la zona del lado del dedo índice. ¿Ya? Si yo tomo, por ejemplo, la tarjeta, la voy a meter en el cajero, estoy ocupando la pinza término lateral. Si yo tomo la tarjeta así y la coloco en el cajero, es la pinza término terminal. No creo que tomemos la tarjeta así para poder colocar en el cajero, pero esa es la término medial. 3 tipos de pinza que se permiten gracias a los arcos de la mano. Por eso les hice primero la prueba funcional, hacia dónde llegaban. Si usted logra el 10, probablemente pueda hacer todas las pinzas, porque pasó por los bordes, por las zonas medias de los dedos, pasó por las puntas, y eso también le permite llevar el pulgar hacia las zonas laterales de los dedos. Cuando yo tengo un paciente de mano, le puedo evaluar hasta qué punto llega, supongamos que por rango de movimiento no llega, no sé, pues hasta el 4, y después de eso hago toda mi terapia de ejercicio y vuelvo a medir y logramos movimiento global o mayor, ¿cierto? Hasta el 5, 6, 7, que depende no solo del pulgar, sino que también de la movilidad de los otros dedos. Bien, entonces estos movimientos dependen de los arcos de la mano. Y vamos a identificar diferentes arcos para esta mano, ¿ya? El primero y más relevante está marcado aquí con celeste en la imagen, que va desde el punto X, Z y la Y, ¿sí? Entre la Z, la X y la Y, se llama arco transversal, o arco del carpo, o arco carpiano. Y que si yo les recuerdo una imagen que recién les mostré, coincide con la zona, está toda rayada, vamos a borrar las imágenes, ¿cierto? Coincide con esta zona, donde está el ligamento transverso del carpo. Si yo miro entonces la forma de los huesos en esa zona, esto es cóncavo, así. ¿Ya? Es un arco transversal, esta concavidad, así. Entonces, si es cóncavo y aquí arriba está el ligamento, entonces le damos espacio para que pasen los tendones, ¿cierto? Para que pase el nervio mediano, etc. Si yo disminuyo ese arco, es decir, aplano la zona, estoy tensando el ligamento y comprimiendo las estructuras que están por dentro de ese espacio. Eso ocurre, por ejemplo, en la extensión. Eso ocurre la reducción de los arcos o aplanamiento de los arcos de la mano. Patológicamente hablando, también ocurre cuando yo tengo una caída. Imagino que usted se cae y se afirmó. Él solamente caer con peso lo que hace es compactar los huesos del carpo y dejarlos con menos movilidad hacia el arco. Como terapeuta, mi labor va a ser retomar la movilidad normal de los pequeños rangos de movimiento que tiene cada artrodia
de los huesos del carpo para que se recupere el arco y el rango de movimiento final de la mano. Bien, también tenemos el arco longitudinal, ¿ya? Que lo vamos a identificar como ángulo, perdón, como arco del índice, ¿cierto? Arcos del dedo medio. Y tenemos este que está aquí, ¿cierto? Ese es el longitudinal. Es decir, que la mano también es cóncava en el sentido longitudinal. Es cóncava en el sentido transversal y cóncava en el sentido longitudinal. Y tenemos los arcos de oposición, ¿ya? O arcos oblicuos, y que corresponde a cualquier arco de cada uno de los dedos hacia el pulgar, ¿ya? Es decir, esa concavidad con el meñique, esa concavidad con el anular, esa concavidad con el medio y esa concavidad con el índice. Cada una de estas concavidades que yo puedo formar me va a permitir o me va a dar más opciones de manipulación, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Diferentes opciones de manipulación para un mismo objeto o para una misma forma, ¿ya? Y en conjunto, obviamente, se hace una manipulación mucho mayor o mucho más específica, digámoslo así. Bien, entonces son súper relevantes los arcos de la mano. Y desde el punto de vista mecánico y terapéutico, yo tengo que velar por mantener estos arcos, ¿ya? Un arco mantenido se traduce en una mano con rango de movimiento mantenido. Un arco reducido frena la posibilidad de la mano de manipulación. Una mano plana no logra tomar cosas, se caen las cosas. Los músculos y los dedos no tienen la capacidad mecánica suficiente para sujetar algo, ¿ya? Entonces es necesario, ¿cierto?, considerar esto como una condición óptima. Terapéuticamente hablando, yo tengo que devolver los movimientos. Lo hago con técnicas manuales, movilizo cada uno de los huesitos, ¿cierto? Los libero, les saco los libero, entre comillas. Por ejemplo, cuando uno se hace sonar los dedos, de igual manera estoy influyendo en todos los pilares de transmisión de fuerza. Entonces, como que le saco, están compactados y les saco esa compactación y los libero de alguna manera y recupero la movilidad de las artrodias propias de la mano. Bien. Vamos a ir viendo entonces articulación por nivel. No tenemos que ver cada una porque se repite y son exactamente iguales en todos los dedos, a excepción del pulgar que tiene un cambio. Pero las metacarpocarpianas, ¿cierto? Corresponde a la articulación que une cada uno de los metacarpos, ¿cierto? Con la segunda hilera del carpo. Es decir, si volvemos a la imagen de aquí, es esta articulación la que vamos a ver, ¿ya? Los metacarpos con la segunda hilera del carpo. Existe un denominador común para los 4 últimos dedos, en que los tipos de articulación son artrodia, ¿ya? Articulaciones planas de deslizamientos, pequeños deslizamientos entre sí, que se suman al global de todo el complejo articular, ¿ya? La diferencia es que en el pilar del pulgar, ¿cierto? Esta articulación es de tipo silla de montar. Quiere decir que el metacarpo del pulgar va a tener un encaje recíproco. Y el encaje recíproco me permite mover en un sentido y me permite mover en otro sentido. Entonces el pulgar va a poder hacer aducción, abducción, pero también oposición. Cosa que no pueden hacer los otros metacarpos, que son solamente pequeños deslizamientos entre ellos. Hay algunos movimientos escasos, ¿cierto?, de flexo-extensión, y van aumentando en la medida que yo me alejo del pulgar. Por ejemplo, el movimiento metacarpo carpiano del índice es menor que el metacarpo carpiano del meñique, que tiene más movilidad, es una artrodia más móvil.
¿ya? Y obviamente tienen más movimiento cuando los arcos se conservan. En otras palabras, los arcos de la mano conservados también responden a el low SPAC, esta condición de menor tensión, de menor carga articular, para todo el complejo de la mano. Bien, entonces va el rango, ¿cierto? Va en mayor medida hacia el meñique. ¿Ya? Este movimiento permite lo que está mostrando la imagen, ¿cierto? Que es no logro diferenciarlo de la falange, no quiero que se confundan, porque es a nivel palmar, es este pliegue de las líneas de la mano, ese corresponde a la metacarpofalángica, y la de más abajo corresponde al movimiento metacarpocarpiano, la que está más cerca de la base de la mano, ese es su pliegue de movimiento. Bien, escasos movimientos, artrodia, ¿cierto?, que acompañan. Pasamos a la primera articulación con mayor movimiento, que es la metacarpofalángica, que corresponde a esa articulación, ¿ya? La que la gente le dice los nudillos, ¿ya? Esa es la articulación metacarpofalángica, que se compone por una articulación de tipo condilia. Como es condilia, entonces estamos esperando que una de las caras articulares sea convexa, ¿cierto? Y más bien con una gran convexidad, como eso es un cóndilo, eso es una casi esfera. Y tenemos otra cara articular que es cóncava. En este caso, la base de la falange es cóncava y la cabeza de los metacarpos es la convexa. Se mueve la mayor parte del tiempo la falange en torno al metacarpo. Entonces tenemos deslizamiento, ¿cierto?, de la zona cóncava en torno a la zona convexa. Para la flexión, el deslizamiento va a ser en sentido palmar. Si yo muevo en flexión, ¿cierto? Como es lo cóncavo que se mueve en torno a lo convexo, entonces la desviación es en sentido palmar. Para la extensión, el deslizamiento es en sentido dorsal. En el mismo sentido que lo osteocinemático, si se mueve lo cóncavo respecto a lo convexo. ¿Ya? En términos generales, esto es igual para los 5 dedos, ¿cierto? Del meñique al pulgar, o del pulgar al meñique, sería el orden correcto. Su rango de movimiento son aproximadamente 90 grados de flexión. Esto es como estar con los mitones puestos, ¿cierto? Sin mover los dedos. Extensión de 30 a 40 grados. Aquí no se las puedo mostrar porque no tengo nada de extensión de esa articulación. Las tengo súper rígidas. ¿Ya? 30 a 40 grados de extensión. Y lateralidad aproximadamente 30 grados, que la tiene solamente el índice. Ese sí lo puedo hacer, ese movimiento. Bien, en términos de graduación de movimiento, obviamente, ¿cierto? Dijimos que son movimientos aproximados, pero esto es como lo esperable. Ocurre que la estabilidad de esta articulación se da principalmente por tensión ligamentosa. Cuando yo hago la extensión, en mi caso, tengo las cápsulas articulares anteriores súper rígidas, entonces no puedo extender más, ¿ya? Y cuando hacemos la flexión, vamos a encontrar principalmente un tope óseo de esta zona, ¿ya? Cuando hacemos la flexión. Y tensión capsular posterior también, eso no lo vamos a negar. Bien, las interfalángicas, y aquí avanzamos también más o menos rápido porque vamos a considerar la interfalángica proximal y distal que se comportan de la misma manera, ¿ya? Las vamos a abreviar como IFP, interfalángica proximal, IFD, interfalángica distal, ¿ya? Estas articulaciones son de tipo troclear, donde la cabeza, ¿cierto?, de la falange, vamos aquí, esta zona corresponde a la tróclea, y la base de la siguiente falange corresponde a la cavidad sigmoidea que va a recibir esa tróclea. Al ser tróclea, entonces nos condiciona a un solo grado de libertad. Y ese grado de libertad le permite hacer flexo-extensión. Ni una otra cosa más. Cualquier otro movimiento de lateralidad tiene que ser pasivo, no se da. Porque es una tróclea, igual que la del codo, que el cúbito con el húmero. No hay otra posibilidad de movimiento, ¿ya?
flexo-extensión, en ambas articulaciones interfalángicas. En este caso, las articulaciones interfalángicas se van a limitar principalmente por tensión ligamentosa y capsular, y vamos a tener que los ligamentos están tensos tanto en flexión como extensión extrema. ¿Ya? Y están laxos cuando estamos en una flexión intermedia. Cualquier movimiento de extensión máxima o de flexión máxima va a tensar los ligamentos de estas articulaciones. Pero cualquier movimiento intermedio los tiene más o menos relajados. Entonces es una articulación que por sí sola se estabiliza dentro de sus rangos funcionales, pero requiere de ligamentos para estabilizarse en aquellos rangos extremos. Desde el punto de vista de la graduación de movimiento, aproximadamente 90 grados las interfalángicas proximales y 135 hacia el meñique van en aumento. Si se fijan, si yo flecto los dedos, ¿ya? Lo voy a mostrar. Está difícil mostrar esto así. ¿Ya? Esa flexión en el meñique es mayor que esa flexión en el índice. ¿Ya? Los movimientos van en progresión de aumento, ¿cierto? De 90 grados hacia 135 aproximadamente en el meñique cuando hacemos la flexión de la interfalángica proximal. La interfalángica distal, la mayoría de ellos se mueven en 90 grados. Yo no puedo mover de manera independiente. No sé si alguno de ustedes puede hacer, mover solamente la punta del dedo así. Yo no puedo. Pero el movimiento interfalángico distal, ¿cierto? Es aproximadamente 90 grados también. Para mantener la estabilidad de estas articulaciones, ¿cierto? Existe un complejo ligamentoso, en realidad la estabilidad y la función muscular, ¿ya? Existe una estructura ligamentosa súper compleja en la mano. Desde el punto de vista anatómico hay una gran cantidad de estructuras que son parte de este complejo ligamentoso y que nosotros las vamos a ir dividiendo por secciones. Antes de eso, les voy a recordar esto. Fíjense en el dibujo que voy a hacer. Imaginemos que aquí tenemos una pared. Aquí tenemos una polea. Voy a dibujar en esta polea una cuerda aquí con un peso. Supongamos que es de 10 kilos. Y la cuerda la tiramos desde acá. La pregunta es, para levantar esos 10 kilos, ¿cuánta fuerza tiene que tener este vector que está aquí? Tiene que ser 10, más de 10, menos de 10. ¿Más de 10, profe? ¿Por qué más de 10, Marión? Lo que pasa es que como pesa 10 kilos y uno necesita, entre comillas, una fuerza mayor a la del peso, podría ser, ¿o no? Ya, 10,1. ¿Ya? En realidad, ya, para mantener esa posición, ni siquiera para subirlo, para mantenerlo sin que caiga hacia el suelo. Debería tener 10 kilos, ¿cierto? Podría ser menos por la polea, dice Melanie. Y si la fuerza en vez de estar para allá, está para acá, por ejemplo, ¿cuánto tengo que hacer para mantener los 10 kilos ahí en el aire? Más o menos. O si la fuerza está para acá, o si la fuerza está para allá. Profe, Dígame. la sumatoria de los vectores debe ser igual a 10 para que no se mueva. Ya, pues, pero aquí tenemos un puro vector, porque es la cuerda y después la cuerda que pasa para otra parte y yo la estoy tirando. Y que me refiero a que habría que descomponer esa cuerda para saber qué tanta fuerza debería tener. Ya. Entonces necesito aclarar que las poleas fijas, como esta de aquí, no modifican la fuerza. En todas las posiciones que yo estoy aquí, tengo que hacer exactamente la misma fuerza para mantener aquí los 10 kilos. Si eran 10 kilos de fuerza,
independiente de la posición en que esté, son los mismos 10 kilos. Las poleas fijas no cambian la manifestación de la fuerza. Las poleas móviles, por ejemplo, aquí tenemos una cuerda, una polea móvil que está con un peso aquí, 10 kilos. Imaginemos que esta cuerda está amarrada aquí al techo y yo tiro la cuerda desde aquí para allá. Ahí sí voy a modificar la fuerza, porque para poder subir 10 necesito aquí hacer 5 con esa dirección y 5 con esa dirección. Y tengo que descomponer aquí el ángulo, bla, 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 para saber cuánto hago. ¿Ya? Aquí sí descompongo la fuerza, pero una polea fija no cambia la magnitud de la fuerza. Se preguntarán por qué estoy hablando estas cosas de física cuando estamos viendo la mano. Y estamos hablando de esto, primero entender que están entendiendo esto, ¿cierto? De que una polea fija en realidad no modifica la fuerza, solamente cambia su dirección. Esa es la gracia. En cambio, una polea móvil sí lo hace. En nuestro caso, en nuestra mano, los ligamentos actúan como poleas fijas y de hecho se les llaman poleas de la mano. Dicho eso, entonces cada una de estas estructuras, el ligamento transverso del carpo, la polea del metacarpo del pulgar, la polea de la falange del pulgar, la polea metacarpiana, la polea de la falange, la polea de la segunda falange, la metacarpiana, primera falange, segunda falange, y así sucesivamente, cada una de estas estructuras lo que hacen es actuar como poleas fijas. Miren lo que voy a dibujar acá. Voy a borrar eso que está aquí. Borrar. Voy a dibujar aquí, eso aquí. Voy a dibujar eso aquí. Voy a dibujar eso acá. Y voy a dibujar eso allá. Y esto sería el metacarpo. Primera falange. Segunda falange. Tercera falange. Esto aquí es palmar. Y esto acá es dorsal. Entonces, si yo tengo aquí una polea, aquí otra polea, aquí otra polea, y por dentro de esas poleas está pasando un tendón, que sería como una cuerda, lo que están haciendo estos ligamentos es actuar, me quedó súper malo el dibujo rojo, disculpen. Dame un segundo para que se entienda que no hay curvas aquí. Ahora sí, pasa para allá, pasa por aquí abajito, pasa por acá abajo, ahí sí. ¿Ya? Lo que está ocurriendo es que el tendón de los músculos flexores pasa por dentro de estas poleas solamente para cambiar su dirección de fuerza y poder mover esta articulación en ese sentido, como si el músculo saliera desde aquí nomás. Entonces tiramos hacia allá y traccionamos esa articulación. Si yo dibujara otro músculo acá con otro color, imaginemos con verde, el músculo que sale a esa articulación, vamos a mover entonces esa falange. Las poleas me permiten entonces que el tendón se adhiera a muchos segmentos móviles y que transmita la fuerza hasta el segmento final en el cual quiere generar movimiento. La pregunta para los que me están tratando de seguir y entender, con rojo, ¿qué músculo fue el que grafiqué? Y con verde, ¿qué músculo fue el que grafiqué? Si están flectando los dedos, El flexor largo y el flexor corto. ¿son largos y cortos? ¿Así se llaman o no? Profe, no sé, me estoy equivocando, disculpe si es así. No me acuerdo bien. ¿Alguien que le dé el apellido que corresponda?
Son flexores, sí, pero ¿cómo se llaman flexores? ¿Del Juan? pulgar? No, ¿Flexión larga del pulgar? estamos hablando de todos los dedos. Flexor profundo y superficial. Perfecto, Luis. ¿Y cuál es el profundo? ¿El rojo o el verde? ¿Cuál es el superficial? ¿El rojo o el verde? ¿Cuál de los dos, profundo y superficial, llega hasta la última falange? ¿Los pillé en anatomía de nuevo, chiquillos? 1 contra 26, ya, pues uno de los 26, que me digas. El profundo, ¿dónde se inserta? Googleelo rapidito ahí, pues. Ya, el profundo llega hasta la falange distal, ¿ya? También se le llama perforante, no sé si lo habrían escuchado así. Y está el superficial o perforado, que se inserta en la segunda falange, o la falange intermedia. Ambos pasan por dentro de las poleas, pero se van separando en la medida que van llegando a su punto de inserción. Bien, la gracia entonces de estas poleas, volviendo al tema de las poleas, es que cambian la dirección del tendón, ¿ya? Y ese complejo ligamentoso va a sufrir gran estrés cada vez que yo hago, por ejemplo, contracción de mis músculos flexores. Imaginemos que me estoy colgando, no sé, de una barra o de una piedra, estoy escalando. Ya los músculos pasan por dentro de todas estas poleas y se están tensando y tienen que resistir. De hecho, una de las lesiones más comunes del escalador es el desgarro de las poleas de los músculos flexores. Vamos a tener entonces complejos ligamentosos en los cuerpos de los metacarpos, cuerpos de la primera y segunda falange, y también un recubrimiento ligamentoso en la zona articular. Entonces los tendones flexores pasan cubiertos por tejido ligamentoso y se alojan en la concavidad de la diáfisis de los huesos metacarpo y falanges. Esto es para todos los huesos, o sea, los dedos por igual, por si acaso. Pulgar, índice, medio, anular y meñique, ¿ya? Dada esta condición, entonces, nosotros nos da la opción para que mecánicamente los músculos sean capaces de transmitir su fuerza hacia el punto final. En el ejemplo que está aquí, fijémonos en este ejemplo que está acá, ¿ya? Tenemos el metacarpo, falange 1, 2 y falange 3, ¿ya? Esto es un dedo cualquiera menos el pulgar que tiene solamente 2 falanges. En este caso, con los músculos flexores común superficial, flexor común profundo, ¿ya? O flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, así se llama también. Miremos el caso de este ejemplo. Si no existieran las poleas, el tendón que se inserte en la zona distal, es decir, estamos hablando del flexor profundo de los dedos. Solamente por el punto de inserción ya sé que es el flexor profundo. Si no existieran las poleas, el flexor profundo tiraría de la zona distal y generaría el movimiento de la articulación metacarpofalángica distal, interfalángica, interfalángica distal, interfalángica proximal, metacarpofalángica. E incluso sería capaz de flectar la carpometacarpiana con estos pequeños movimientos que tiene el artrodio. Si yo le agrego una polea y lo adhiero entonces al cuerpo de la segunda falange, entonces ahora el tendón tiene la capacidad de flectar solamente la interfalángica distal, ¿cierto? Pero seguiría generando movimientos en las articulaciones anteriores. Si le sumamos la siguiente polea,
y después la siguiente, al final nos quedamos con el vector A, el vector que pasa por los cuerpos de los huesos que estamos mencionando acá, llega hasta su punto final para poder movilizar solamente esa falange, siempre y cuando exista otro elemento mecánico que frene el movimiento de flexión de la falange media, proximal e interfalángica y la muñeca. La única forma de que un dedo se pueda mover limpiamente en alguna de sus falanges es que los músculos extensores frenen los movimientos no deseados del músculo flexor. En otras palabras, eso se llama sinergia verdadera. Verdadera. Debería haber tenido mi plumón. Si hubiésemos estado en la sala, lo hubiese escrito con el plumón. Bien, sinergia verdadera. Una sinergia verdadera muscular corresponde a la acción de dos músculos en el cual uno de ellos elimina una acción no deseada del músculo agonista, ¿cierto? Para favorecer una acción más limpia. De nuevo lo repito, un músculo flexor podría flectar todas las falanges, incluso la muñeca. Pero para poder flectar los dedos de manera limpia, el músculo extensor frenó y eliminó solamente el movimiento de flexión de muñeca, por ejemplo, o de flexión de la interfalángica, o de flexión de la metacarpofalángica o de la interfalángica proximal para mover solamente los dedos. Alguno o alguna de ustedes, generalmente es más común en el caso de las mujeres, puede mover solamente la punta de los dedos sin que se doblen el resto de los dedos. Sí, yo, profesor, los 4 dedos. ¿Lo podría mostrar en la índice, cámara si es medio, posible? anular. A ver, ¿Sería posible que nos pueda mostrar ese movimiento? sí, voy a Marión a ver. también puede. Si es posible, Marión, ¿nos pueden mostrar el movimiento? Les voy a mostrar algo que va a ocurrir. Ahí está. Estoy toda destruida, así que disculpe mi cara. Pero voy a No se tratar de preocupe. mostrar mi cara. Sí, Se ve No se así, preocupe. así, mire. Eso, ¿Así? ese movimiento. Exactamente. El último me cuesta un poco más, pero Quiero que se fijen que para poder hacer el movimiento de la última falange es necesario hiperextender la articulación previa, que es la interfalángica proximal. Se nota en Celia y se nota en Marión. Logran la flexión de la falange, pero la interfalángica proximal se hiperextiende. Y quiero que si pueden mostrar la mano por dorsal, se van a ver los tendones extensores súper marcados. Miren, en el caso de la Celia se nota mucho. ¿Ya? El tendón está muy marcado. ¿Por qué? Porque para poder hacer la flexión del último eslabón, necesita que los tendones extensores estén frenando todos los otros movimientos, incluso hiperextendiendo una articulación para favorecer el movimiento limpio de la otra. Muchas gracias, chiquillas. Se notó clarito. De hecho, se ven ahí los tendones súper marcados. Muchas gracias. Bien, esa es la mecánica propia de las articulaciones de los dedos para el funcionamiento flexo-extensor. Entonces, veamos acá el siguiente dibujo que está en esta misma diapositiva. Esto también está tomado del Kappanji de extremidad superior, por si acaso. Bien, aquí tenemos con rosadito el flexor profundo de los dedos y con celeste el flexor superficial de los dedos. Ambos pasan por todas las poleas, pero uno se inserta en la falange media y el otro se inserta en la falange distal. ¿Ya? El hecho de que estén adheridos a las poleas facilita la transmisión de fuerza hacia el eslabón final. ¿Ya? Y cada vez que yo quiero hacer movimiento de la falange distal o de la falange intermedia, entonces voy a ir sumando músculos que participan. En ese sentido, nosotros vamos a tener al flexor profundo en la última falange, flexor superficial para la intermedia y los lumbricales, que son músculos que se mueven a la metacarpofalángica en un movimiento particularmente especial, que es la flexión asociado a extensión de los otros. Es como despedirse así, ¿no? Como
como teniendo mitones, como guantes mitones, ¿cierto? Que no puedo flectar otros dedos. Ese movimiento lo hacen los músculos lumbricales. Para yo poder tomarme, por ejemplo, imaginemos que voy en el metro y me afirmo del pasamano, el puño por completo entonces requiere de la musculatura que flecta la metacarpofalángica, que flecta la interfalángica y que flecta la interfalángica distal, para poder hacer toda la tomada de gancho, ¿cierto? Si le incluyo el pulgar, ahora se llama puño. Y el puño puede ser puño completo, ahí, puño completo, con pulgar incluso incluido, o con pulgar por fuera. Este es el más fuerte. Bien. Entonces, quiero que miremos esta imagen. Esto es en el primer dibujo, aquí en el número 1, corresponde al mecanismo extensor, a los músculos extensores, que solamente es uno, no hay un superficial y un profundo. Es solamente músculo extensor de los dedos. Este músculo extensor de los dedos tiene la característica que en la medida que llega a nuestros dedos, ¿cierto? Al metacarpo y a las falanges, va a cambiar su forma de inserción. Por ejemplo, si nosotros miramos el extensor, el músculo se inserta en la falange proximal, pero continúa. Después de eso se inserta en la falange media, pero continúa, hasta llegar a la falange distal. Tenemos entonces un tendón que se bifurca y que se inserta con un haz más profundo para que su haz superficial continúe, el profundo se insertó, y después de eso se trifurca con un haz central que llega a la segunda falange y dos haces laterales. La gracia de estos dos haces laterales es que cuando yo hago la flexión de la interfalángica proximal, esos dos haces laterales pasan por el lado de la articulación. Y al pasar por el lado permiten la flexión y hacen que solamente esta porción esté frenando la flexión indeseada de la metacarpofalángica, por ejemplo. Esta forma de inserción hace que el músculo extensor pueda ir diferenciando si frena la flexión de la muñeca, por ejemplo, vamos a hacer flexión de los dedos completos, pero eso debería flectar la muñeca. El extensor puede elegir si elimina la flexión de la muñeca o si también elimina la flexión de la metacarpofalángica o si elimina la flexión de la interfalángica, que fue lo que hicieron las compañeras, y eso lo hizo con una hiperactividad. De hecho, yo le dije que se iban a notar mucho los tendones y se notaba esta trifurcación. En el caso de Celia era más notorio. ¿Ya? Se notaba esta trifurcación. Y cuando Celia quiere doblar, o Marión quiere doblar, por ejemplo, los dedos en las interfalángicas proximales, ese tendón, esa trifurcación, el tendón pasa por el lado y se elimina ese vector extensor para facilitar la flexión. Aquí tenemos un corte transversal donde tenemos un vientre tendinoso, ¿cierto? Dos vientres tendinosos, uno más superficial y otro profundo, un solo vientre tendinoso a esta altura, y después aquí está la trifurcación. Después se vuelven a juntar en dos y se termina juntando en uno solo en la falange distal. Este mecanismo extensor, denle una vuelta, es lo que le va a dar la funcionalidad completa a la mano como tal, interactuando con los músculos flexores. Yo les decía que el lumbrical tiene un movimiento en particular. Aquí está el vector de los lumbricales. Y es un músculo que se inserta, si bien se inserta en los bordes internos de los metacarpos, ¿cierto? En bordes del metacarpo, es un músculo intrínseco de la mano, no va hacia el antebrazo. Y tiene forma de lombriz, por eso se llama lumbrical. ¿Ya? Se inserta por adelante del punto, por estos palmar, estos dorsal. El músculo pasa por delante del punto de rotación metacarpofalángico. Si pasa por adelante, por palmar, entonces hace flexión. Pasa por adelante del punto de rotación. Pero se inserta en el tendón extensor. Tiene una forma de inserción súper extraña en el tendón extensor. Entonces, cada vez que se contraen los lumbricales,
va a flectar la metacarpofalángica, pero mantener extendidas las interfalángicas. Ese es el movimiento del lumbrical. ¿Ya? Lumbrical. Si yo flecto las otras, dejo de trabajar con el lumbrical y ahora estoy con los flexores superficiales o flexor profundo. Aquí, chicos, aquí, chicas, es súper importante recordar anatomía de la mano, ¿ya? Cómo son las formas de los tendones, dónde llegan, dónde se insertan. Quizás donde parten en el codo no es tan relevante, ¿ya? Quizás sí terapéuticamente hablando, pero mecánicamente hablando para la mano es saber bien hacia dónde llegan, cómo interactúan entre sí. Así que a esta parte denle una vuelta más profunda, ¿cierto? Con anatomía en mano, ojalá, para recordar cómo son los diferentes grupos musculares que están participando de esta mano. ¿Dudas? Hasta el momento. Yo creo que ya nos quedan, no me acuerdo cuántas diapositivas, como 2 más, ¿no? Y estamos súper en la hora. Profesor, el último como que me quedó duda, no lo entendí bien. El lumbrical. Mira, De aquí los está. lumbricales, sí. Sí, mira, donde tengo el mouse, ¿lo alcanzas a ver? Acá está. Sí, se ve. Ujú. Este es el vector del lumbrical. Eso va hacia el vientre muscular. Ese es el tendón. El tendón se inserta en los tendones extensores. Se adhiere a los tendones del músculo extensor. ¿Ya? Se adhiere y se adhiere aquí y se adhiere allá. ¿Ya? Lumbricales. ¿Qué ocurre? Que pasan por adelante de la articulación metacarpofalángica, pasan por la zona palmar. Entonces el músculo, si está aquí, cuando se contrae, hace flexión, pero se inserta por detrás de los dedos en el tendón extensor. Entonces, al contraerse, también tensa a los tendones extensores y mantiene extendidas las falanges, pero flecta la metacarpofalángica. Hace este movimiento. Flexión metacarpofalángica, pero con mantención de la extensión de las falanges. Porque el músculo pasa por adelante, pero se inserta en los músculos extensores, en los tendones de los músculos extensores. Entonces es bien particular su forma de trabajar del lumbrical. Si yo flecto los dedos, anulo la acción del lumbrical. Si yo hago eso, ya no está trabajando el lumbrical. Ahora son los flexores superficial o profundo los que toman su rol. Ahí sí. Sí, ahora sí, profesor, gracias. Súper. Bien, en el caso del pulgar, vamos a hacer la pequeña diferencia, ya le mencionaba hace un rato atrás, que en el caso de, bueno, el pilar completo corresponde al escafoide, ¿cierto? Desde la más mayor, desde su base, el escafoide, que cumple con las mismas condiciones que vimos del escafoide con el radio, eso es parte de la muñeca. El escafoide con el trapecio, una artrodia, ¿cierto? Pequeños deslizamientos que acompañan los arcos de la mano, la oposición, etc. Y lo más importante del pulgar, porque de aquí para adelante ya lo vimos, porque es igual que en las otras dedos, la diferencia es esta articulación, que es el encaje recíproco, y que me permite hacer los movimientos de oposición y la pinza que yo les mencionaba al inicio de este último módulo, ¿cierto? En que puedo llegar a todos los dedos gracias a la oposición. Esta articulación también puede hacer, yo no lo puedo hacer de manera activa, lo tengo que hacer pasivo. Puede hacer antepulsión y retropulsión, que la articulación se mueve en bloque. No sé si hay personas que lo pueden hacer y que la articulación se mueve como en bloque, así hacia adelante y hacia atrás. Eso es anti- y retropulsión del encaje recíproco del trapecio con el metacarpo número 1. Mayor profundidad en esto, no, porque ya sabemos cómo funciona la interacción de los tendones y solamente saber que esto es un encaje recíproco y que hay un músculo en particular que se llama oponente del pulgar, que es el encargado de llevar el pulgar hacia los otros dedos. Celia. Profesor, ese de encaje recíproco, ¿es común que se luxe? Sí, Las luxaciones. sí, es facilito.
De hecho, Me es ha el que más, pasado varias veces. es el que más se luxa, sobre todo en personas que tienen hipermovilidad, ¿cierto? O hiperlaxitud, ¿cierto? Se luxa harto. Por ejemplo, Ah, ya. es típico, no sé, en deportes como en el voleibol, donde hacen el bloqueo, o en el básquetbol, que le llega un pelotazo, pues es súper fácil que se luxe esa articulación. Pero la gracia es que vuelve al tiro a su posición. Sí. De hecho, uno lo puede subluxar súper fácilmente. Yo lo puedo hacer, lo que estoy haciendo es el movimiento de subluxación. Lo saco y vuelvo a su posición. Estoy tomando Claro, pero el metacarpo y desplazándolo por sobre el trapecio. queda el dolor, eso sí, cuando es Claro, por claro, cuando es cuando es por el dolor es esguince, es un pequeño daño claro. de los ligamentos y de la cápsula articular. Sí, a mí me pasaba al abrir los vehículos, los vehículos antiguos, que tenían como una perilla que había que apretarla, esa. Había que Ahí me apretar y pasaba. mover, sí, pues. Sí, 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 ahí con estás eso me haciendo, luxaba. estás mezclando los dos movimientos del pulgar, porque es el apretar, ¿cierto? Y el empujar Ujú. al mismo tiempo, claro, tiende a sacar ese encaje recíproco de su posición. No es tan profundo como el Profe, encaje recíproco, por ejemplo, que tiene el esternón con la clavícula. Dígame. No, le iba a decir que yo me gincé así la mano jugando vóley y tuve que estar con la férula como 3 meses. En un bloqueo, ¿o no? Sí, 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 es así que es mismo. clásico, es Para bloquear clásico. un remate y ahí valí. Sí, es clásico, por hiperextensión o por compresión, de hecho a veces te tocan la punta del dedo y el dedo se desencaja. Sí, de hecho fue Eh, más que porque se me fuera para atrás, como que me llegó, como que se comprimió, como que me empujó hacia adentro el pulgar. Hacia adentro, como si te hubiesen empujado desde la punta hacia adentro. Sí, Sí, clásico. Eso del clásico del voleibol y del básquetbol. De hecho, por eso a veces se ocupa un refuerzo por anterior y posterior, un vendaje funcional que es a ver cómo lo explico. Es como una cinta que rodea, es como pareció a la muñequera, como que parece, tiene como una cosa para el pulgar. ¿conocen el símbolo de las fundaciones, por ejemplo, contra el cáncer de mama, que es como una cinta que se cruza? Es como una cintela que se cruza así como en un loop. Es Sí, profe. exactamente igual. Tú colocas el loop en el pulgar y las tiras hacia un lado y otro y mantiene el pulgar en su posición. Exactamente igual la forma del vendaje. Voy a ver si no tengo ningún pulgar aquí de frente que pueda mostrar esa. Aquí. Voy a ver si lo puedo dibujar aquí. El vendaje para esa condición y para mantener estable el pulgar y evitar que se subluxe viene por aquí y se va hacia atrás y el otro viene por aquí y se va hacia adelante. Es cruzadita. Toma el pulgar y se cruzan aquí en la zona del aquí en la zona de la metacarpo carpiana, en el trapecio con el metacarpo. Bien, hemos terminado nuestra clase de codo, muñeca y mano. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna experiencia en particular? Profesor, Diga. ¿cuál sería el movimiento más dañino para el codo? Para el O codo. A ver, déjame pensarlo. Si la posición de relajación, la semiflexión tenía que ser una. Para el codo, la hiperextensión es la más dañina. la hiperextensión. La Ya. hiperextensión, sí. Hiperextensión asociado a alguna desviación lateral. Por ejemplo, un valgo o un varo, que es para lo que no está preparada la articulación. Ujú. Ya, gracias. Bien, hagamos lo siguiente. Yo quiero que en el taller de la tarde no hagamos taller, sino que sea para resolver las dudas del trabajo, ver las dudas específicas de cada grupo, ayudarlos en ese sentido. Les propongo que nos juntemos de 3, ¿a qué hora es? Son las 12:30, un cuarto para la 1. Juntémonos a las 3:30, ¿ya? Mismo link. Profe, que le iba a decir que el otro profe de biomecánica, el
profe Saez, me parece, nos había dicho que íbamos a tener taller con él Sí, a la tarde, nos mandó un no lo correo. ven. Ah, entonces lo ven con él, ya. No me percaté de esa parte. Denme un segundito. Denme un segundo, no se profe. vayan. Antes de que cerremos la clase, voy a preguntar directo al tiro a los chicos.